francés octogenario, ¿no?, que ha dedicado los últimos 30 años de su vida a tratar de analizar la obra de Marx, en un momento en el que parece que en los últimos años Marx ya no nos serviría, según algunas perspectivas, para tratar de analizar nuestro presente, porque en cierta medida había sido superado tanto en el dominio político como en el dominio económico. Sin embargo, la idea de Videt y de algunos personajes que nos hemos tomado la molestia de leer su obra y en mi parte de traducirla, creemos que hay algo en la obra de Marx que nos sigue siendo fundamental para comprender nuestra realidad actual, y desde esa perspectiva nosotros hemos decidido sacar este libro. Además, este libro tiene la virtud de que Jacques Videt es un pensador sumamente prolífico, ha escrito varios libros, pero muy pocos de ellos han sido traducidos al español, de tal suerte que también es un intento de enmendar, como yo digo en el primer texto, la introducción del libro, enmendar una ausencia en nuestro panorama intelectual, que es la de uno de los filósofos más importantes de la relectura de Marx, que sin embargo no es conocido en el ambiente intelectual, por lo menos de América Latina y en particular de México. Les cuento un poco cómo surgió la idea de este libro, lo que contiene el libro, y me quisiera centrar sobre todo en un artículo del libro, que es el último, que parece ser, digamos, uno de los que más nos puede servir para entender algunas circunstancias de nuestro propio presente, y por lo que yo invitaría a las personas a leer la obra de Videt, en particular este texto. Bueno, yo conocí a Videt ahí en 2016, en una estancia doctoral que hice en Francia, y platicando con él, justo me comentaba que su obra no había sido traducida al español, y parecía interesante poder empezar a traducir algunos de sus textos. Videt ha dedicado toda su vida a analizar la obra de Marx. Él fue director de una revista francesa muy importante que se llama Actual Marx, que trata de renovar las lecturas de Marx desde los años 80. O sea que en los últimos 30 años lo que ha hecho Videt es discutir con pensadores políticos, sociólogos, economistas, respecto a la posibilidad de encontrar alguna fertilidad en los trabajos de Marx, particularmente desde su perspectiva, desde la obra de madurez de Marx, y muy específicamente en El Capital, que como ustedes saben es la obra quizás más importante del autor nacido en Trèbes. Afortunadamente, la editorial Contraste nos hizo el favor de apoyarnos con la traducción y la publicación de este libro, y platicando con Videt llegamos a la conclusión. Él me había dado 10 textos para publicar, de esos 10 escogimos 5, y de esos 5 quedaron 4 por la extensión del texto que nos pedían, para un texto que tratara de explicar, digamos, cuál ha sido el recorrido de su obra en los últimos 30 años de trabajo explicando a Marx. ¿Cuál es el objetivo de la obra de Videt? Lo dice en uno de los textos que aparece aquí, es tratar de retomar, ¿no?, corregir y ampliar la obra de Marx. Como bien decía el diputado Virgilio en su mensaje, si dice esto Videt, quiere decir que en última instancia, si retomamos a Marx es porque tiene algo que decirnos para el presente. Si lo corregimos es porque hay algo que no está bien en la obra de Marx, es problemático y que por tanto tiene que ser corregido. Y si lo tenemos que ampliar es porque es insuficiente su trabajo ante las evidencias de lo que pasa en nuestro tiempo. Y eso es un poco el recorrido que tienen los textos de este libro. Les comento un poco cuáles son los textos y me quisiera centrar sobre todo en el último. El último texto se llama El neoliberalismo frente a sus sujetos. El primer texto que tenemos en este libro es una introducción mía respecto a los textos que vienen de Videt, que intenta clarificar de qué van. Pero el primer texto propiamente de Videt es un texto que se llama El Capital, una teoría crítica. Lo que Videt pretende hacer ahí es tratar de retomar la obra de Marx, El Capital, para mostrar cuál es su rendimiento para pensar el presente. Y su idea es que El Capital no solo es un libro de economía, no es una teoría de la economía, sino una teoría crítica. Y esto tiene dentro de sí varios problemas. Lo que Videt entiende por teoría crítica es que en ese libro, en El Capital, hay una interrelación de distintas disciplinas de la ciencia social que tratan de explicar y dar un diagnóstico de nuestro presente, o del presente de Marx en su momento, pero orientados hacia un proyecto de emancipación política. En ese sentido sería teoría en la medida que trata de establecer una relación de distintas disciplinas que nos permitiría explicar la realidad, pero sería crítica en la medida que esa explicación no solamente pretende ser la de un observador neutral, sino que tiene la finalidad de que nos sirva esa explicación para un proyecto de emancipación y transformación política.
De entrada, esta especie de ambigüedad hace que la obra de Marx sea compleja de leer. Para los científicos y para los economistas, de entrada, muchas veces parece que la obra de Marx, por ejemplo, a Schumpeter dice que es metafísica, lo que hace Marx, etc., porque la manera en la que trabaja la ciencia Marx no solamente es para describir objetivamente lo que ocurre en el mundo, sino tiene ya dentro de sí, en su propio proyecto intelectual, un afán de transformación política. Y esa ambigüedad genera un conjunto de lecturas que se vuelven difíciles al momento de tratar de analizar con coherencia lo que Marx nos pretende mostrar en El Capital. Lo que nos intenta decir Bidet es, Marx no solo en ese primer texto, Marx no solo hace un análisis económico, su libro no es un libro de teoría de la economía, sino es a la vez una explicación de la estructura capitalista, de cómo funciona el capitalismo, pero también de la vinculación entre la economía y aspectos jurídicos, políticos e ideológicos. Es mucho más complejo lo que plantea en el primer texto, pero básicamente les hago un esbozo de ese primer texto que tiene digamos, un grado de dificultad un poco más complejo que los demás. El segundo texto me parece muy interesante. El segundo texto se llama El Estado-Mundo. Tiene que ver con una obra que realizó Bidet en el 2011 que se llama igual El Estado-Mundo. Y lo que intenta explicar ahí es una de las primeras insuficiencias que él ve en la obra de Marx. Yo les había dicho hace un momento que para Bidet se tiene que retomar, corregir y ampliar Marx. Una de las cosas que parece insuficiente en la explicación que da Marx en El Capital, piensa Bidet, es que Marx no nos da un conjunto de conceptos para entender las relaciones no solo del modo de producción capitalista, sino la vinculación entre ese modo de producción capitalista y el problema, ¿no?, de la apropiación territorial en el dominio del sistema mundo, es decir, el problema de la geopolítica. Según Bidet, a pesar de que en El Capital hay un conjunto de elementos que nos permiten pensar en procesos como el colonialismo, si ustedes revisan El Capital, ustedes podrán ver que la última parte del primer libro la dedica al proceso de colonización, ¿no? Sin embargo, dice Bidet, no nos da los conceptos teóricos que nos permitan entender no solo la relación de un modo de producción de una nación, sino la vinculación internacional entre las naciones. No hay conceptos para entender la mundialidad. Y la idea de Bidet es, afortunadamente, fue una corriente en los años 60 la que empezó a plantear este problema, que fue la teoría del desarrollo desigual. Probablemente han escuchado de esto, la teoría del desarrollo desigual, que además surgió en América Latina y que en cierta medida permitió empezar a pensar no solo las diferencias al interior de la estructura capitalista, sino las diferencias a nivel de un capitalismo global entre naciones. Y eso a su vez generó otra rama de análisis que también ha sido muy importante y muy fértil, que es el análisis de lo que se llama el sistema mundo. Probablemente hayan escuchado hablar de un autor que se llama Immanuel Wallenstein, o hayan escuchado hablar de Giovanni Arrighi, etcétera, o de Brodel, etcétera, que son personas que analizan, ¿no?, la lógica de la relación entre los conflictos territoriales, y eso fue fértil, dice, hasta tal punto de que esos autores nos han permitido explicar ese proceso en términos de ciclos, ¿no? El texto del Sistema Mundo de Wallenstein nos lleva hasta el siglo XV, ¿no? Nos explica esos procesos desde el siglo XV, incluso antes, de los conflictos entre distintas naciones en el proceso de hegemonizar, ¿no?, las relaciones con el mundo, ¿no? Una nación se vuelve un hegemón, ¿no?, y tiene ciertas capacidades para dirigir los procesos de las otras naciones porque tiene mayor prioridad en términos comerciales y en términos políticos. Bidet piensa, sin embargo, que esta perspectiva, siendo tan fértil que nos permite explicar procesos que llevan ciclos en el tiempo, ha sido desconectada de la relación con el análisis del capitalismo, hasta tal punto que pareciera que las desigualdades en el mundo son el efecto, ¿no?, de desigualdades en términos comerciales y no desigualdades producto de las relaciones capitalistas. Lo que intenta hacer en ese segundo texto Bidet es tratar de vincular, ¿no?, la explicación del sistema mundo con la explicación de la lógica de acumulación capitalista. Y lo que nos dice básicamente es que estas dos formas, ¿no?, de perpetuación de formas de desigualdad en el mundo obedecen en términos analíticos, ¿no?, a dos realidades distintas, ciertamente. En el dominio del sistema mundo lo que se analiza es un proceso de apropiación, ¿no?, privativa de territorios. Ese es el proceso, por ejemplo, de la colonización. Nos apropiamos de territorios de manera privativa. Lo que ocurre en el proceso de acumulación capitalista es la apropiación privada, ¿no?, de medios de producción.
Lo que trata de analizar en ese texto, sobre todo Bidet, es la manera en la cual en los últimos 40 años se ha construido, piensa Bidet, una especie de interrelación entre las formas de la estructura capitalista y las formas de apropiación territorial en el sistema mundo. Y eso le llama el Estado mundo. Lo que hemos vivido en los últimos 30 años es la manera en la que se han construido instituciones supranacionales que tienen la capacidad de dirigir los procesos en el dominio del mercado y en el dominio de la política, pero no ya solo a nivel de un Estado-nación, sino a nivel, ¿no?, de lo que él llama un Estado-mundo, ¿no? Hay instituciones supraestatales que están en cierta medida coordinando la manera en la cual se dirige ya no solo una nación, sino se construye, ¿no?, la lógica del mundo a partir de lo que él llama una constitución neoliberal del mundo. En eso me voy a detener un poco más. El tercer texto, simplemente para decirles un poco de qué va, es un poco de interés sociológico y filosófico porque trata de establecer una relación entre dos pensadores importantes para el siglo XIX y para el siglo XX, Marx desde luego, y sobre todo un autor francés del siglo XX que se llama Michel Foucault. Ustedes probablemente han escuchado hablar de Foucault como un analista de las relaciones de poder, ¿no? Básicamente lo que trata de mostrar en cierta medida Bidet ahí es que lo que ocurre es que Marx nos explica las formas de desigualdad que se perpetúan a través del poder económico, ¿no?, de las relaciones de clase, pero no nos da una explicación de otra forma de poder que no se limita al poder de clase o al poder del capital, sino es una forma de poder que se define por la capacidad de dirigir a los otros seres humanos en el dominio de la organización, no ya en el dominio del mercado, sino en el dominio de la organización. Y para eso, dice Bidet, los trabajos de gente como Foucault o Bourdieu pueden ser complementados de la obra de Marx, un complemento de la obra de Marx. Lo que Foucault nos explica es que las relaciones de dominio no solo ocurren en el nivel de la apropiación de los medios de producción del capital, sino hay otra forma de dominio más compleja de analizar, que es la manera en que se establecen relaciones de poder, no ya en la economía, sino en nuestras relaciones cotidianas. Y eso es lo que llama Bidet un poder no ya económico, sino le llama a él un poder de competencia-dirigencia. Competencia-dirigencia no en el sentido, esta es una cosa difícil de traducir, competencia no en el sentido de competencia mercantil, de concurrencia mercantil, sino en el sentido de que alguien tiene competencia para hacer algo, ¿no? Hemos dicho alguien es competente para hacer esto o aquello, pero tampoco en el sentido de que sabe más, ¿no? Podemos decir que alguien es competente para no sé, cocinar o para hacer libros o cualquier cosa porque pareciera que sabe hacerlo. Pero lo que nos dice Bidet es que ese poder de competencia no tiene tanto que ver con un saber hacer superior al de los demás, sino con una competencia socialmente recibida. Es decir, quienes tienen la competencia para dirigir, ¿no?, los aspectos de la organización, los aspectos de la dirección estatal, los aspectos en el ámbito jurídico-político, no son quienes tienen un mayor saber que los otros, sino que a quienes se les ha dado o han recibido la facultad de poder dirigir esos espacios. Y eso genera, según Bidet, otra forma de poder, otra forma de privilegio. No ya solo el privilegio del capital, de quien tiene más capital y por tanto puede tener un privilegio para decidir lo que ocurre en el mundo, sino también otra forma de poder que le llama poder de competencia-dirigencia. Esto va a ser muy importante, ahorita voy a tratar de retomarlo. Y entonces la idea de Bidet es, hay estas dos formas de poder en las sociedades contemporáneas, un poder económico y un poder de competencia-dirigencia, y básicamente Marx no supo explicar este segundo poder, ¿no? Marx no nos dio los elementos para entender estas otras formas de poder y por tanto, en cierta medida, generó las bases para una serie de críticas que consideran a Marx como un determinista económico. En ese sentido, les digo, hay una crítica implícita en la obra de Bidet al pensamiento del propio Marx. El último texto, y en este sí quisiera detenerme un poco para explicar en general de qué se trata el trabajo de Bidet, se llama El neoliberalismo frente a sus sujetos. Si me permiten, voy a tratar de explicar un poco ampliamente este texto para poder entender no solo la obra de Bidet, sino dos elementos que me parecen interesantes para poder discutir nuestro presente desde la perspectiva que Bidet intenta plantear. ¿Qué nos dice Bidet? ¿Cuál es el error de la obra de Marx? Uno, ya lo vimos, es el error de que Marx no nos dio los conceptos para entender el proceso de mundialización. Su concepto fundamental, dice Bidet, el modo de producción, no nos permite entender las relaciones internacionales y cómo se genera
relaciones de dominación y se perpetúa la desigualdad estructural a nivel internacional, ¿no? Pero el segundo elemento, dice Bidet, que es muy problemático en Marx, y esto es, digamos, algo que puede tocarnos más de cerca, es la idea de que Marx, piensa Bidet, fue el primero en descubrir algo que es fundamental para entender no solo el capitalismo, sino la modernidad, dice Bidet. Para Bidet, el proceso de modernización del mundo, ¿no?, opera cuando dos formas, dice Bidet, de mediación se encuentran en el espacio del Estado-Nación. Una es el mercado y otra es, dice Bidet, la organización. ¿Por qué dos formas de mediación? Esto tiene que ver con sociología y con otros, pero básicamente lo que nos dice es las primeras sociedades, las sociedades, por ejemplo, en el ámbito del autoconsumo, establecían sus intercambios en términos de una relación discursiva. Es decir, yo te decía a ti, estoy caricaturizando, ¿cómo podemos intercambiar estas cosas? Se hacían a través, ¿no?, de una relación discursiva entre sujetos. A medida que la división del trabajo hace más complejas las sociedades, no podemos establecer nuestras distribuciones y nuestros intercambios de forma discursiva, ¿no?, a través de lo que llama Bidet inmediatez discursiva, a través de llegar a acuerdos en términos inmediatos, a través de un discurso. Lo que surge como una instancia de mediación, dice Bidet, es el mercado. El mercado es un medio para poder realizar ese intercambio en términos del aspecto económico, ¿no? La otra mediación que surge, en la medida que se vuelven más complejas las sociedades, ya no resolvemos nuestros problemas en términos de inmediación discursiva, nuestros problemas políticos, sino los resolvemos a través de otra forma de mediación, dice Bidet, que es la organización. Hay dos formas de mediación, el mercado, dice Bidet, y la organización. La organización implica un proceso de institucionalización y a largo plazo esto va a generar el Estado moderno, ¿no? Ya no resolvemos nuestros diferendos en términos políticos a través de un discurso inmediato o de asambleas únicamente en las cuales, digamos, en esta especie de idealización que se hace de los griegos, en la polis griega se discutía todo, ¿no?, sino a través, ¿no?, de mediaciones institucionales. La modernidad, dice Bidet, se caracteriza cuando la organización y el mercado se inscriben en un proceso al interior de un Estado-nación. Marx, dice Bidet, fue el primero en darnos un concepto para entender esto. El problema, dice, es que Marx hizo las cosas de tal manera que lo que nos terminó explicando es que su relato del paso hacia una sociedad libre era el relato que nos llevaría de una sociedad moderna organizada únicamente por el mercado. Es la crítica que hace al liberalismo del siglo XIX. ¿Qué ha ocurrido en el siglo XIX? El mercado parece engullir todas las otras formas de organización. Dice Bidet, hemos pasado de una forma de organización únicamente basada en el mercado y la emancipación tendría lugar cuando llegáramos a una forma social basada sobre todo en la organización. Es decir, su relato nos dice que la liberación o la emancipación de los seres humanos se dará cuando logremos superar esa forma de mediación mercantil por una forma de organización, sobre todo basado en la planificación de todos los sujetos. Este mito, dice Bidet, es el mito que aparece, de hecho, en buena parte del marxismo del siglo XX. La liberación o la emancipación se dará cuando dejemos atrás las relaciones interindividuales en el mercado y las cambiemos por las relaciones de planificación a nivel de una organización estatal centralizada. Bidet trata de analizar cómo esto está presente de cierta manera en la narrativa de Marx en el libro 1 del Capital. Si uno analiza el libro 1, en la parte del fetichismo de la mercancía, de hecho Marx nos dice esto: imaginemos una sociedad sin mercado en la cual todos los sujetos se establezcan a través de planes concertados, ¿no?, una forma de organización. Ese sería el modelo, digamos, de emancipación social. Y Marx hace, dice Bidet, las cosas de tal manera que lo que nos explica es que el mercado en el mundo capitalista genera una estructura, esto, digamos, es muy conocido de Marx, una estructura que perpetúa formas de desigualdad a través de la explotación y la obtención de plusvalor. Y la organización nos las explica en términos de una tendencia histórica. La idea de Bidet, que está en Marx, este sería el mito de Marx, es que en cierta medida, en la medida que se desarrolla el mercado capitalista, la gran empresa va creciendo y los trabajadores
establecen mecanismos de organización al interior de la empresa. Si uno sigue la narrativa del capital, piensa Bidet, nos dice que en última instancia lo que ocurrirá es llegar a un punto en que las contradicciones del capital harán que éste entre en una etapa sumamente compleja, y lo que ocurrirá por otra parte es que los trabajadores, ¿no?, que en el desarrollo de la empresa han logrado organizarse, serán capaces de sustituir el mercado por la organización planificada. Esto, dice Bidet, después de ver lo que ocurrió con el socialismo real, ¿no?, en el siglo XX, es un mito que ya no podemos seguir manteniendo, ¿no? Esta sería una de las principales críticas que hace Bidet al marxismo. Esta narrativa que nos llevaría del mercado a la organización planificada, digamos, hoy se ha demostrado como absolutamente insuficiente para entender la modernidad. Más bien, dice Bidet, habría que entender que no hay manera de entender los procesos de organización y los procesos mercantiles si no es en una forma de una implicación permanente, ¿no? No puede haber mercado sin organización y organización sin mercado. Y lo que le interesa a Bidet en este texto, que se llama El neoliberalismo frente a sus sujetos, es tratar de explicar la modernidad como eso, como la forma de interacción entre mercado y organización. Pero lo que dice es que durante la modernidad, lo que ocurre es que si esto es así, fíjense, si hay por un lado una forma de apropiación en el dominio del mercado y otra forma en el dominio de la organización, en ambos espacios, piensa Bidet, se generan dos formas de poder. En el dominio del mercado, una vez que se genera el proceso capitalista, el mercado que debería de servir supuestamente para producir valores de uso, intercambiarlos y satisfacer necesidades, se transforma en el capitalismo en un instrumento para obtener cada vez más plusvalor, ¿no? Esa es la abstracción que ocurre en el mercado. El capitalismo hace que el mercado deje de ser un instrumento para crear valores de uso e intercambiarse para la satisfacción de necesidades y se transforma en un instrumento que perpetúa la apropiación de plusvalor a través de la explotación. Esta es la estructura que Marx describe. Pero, dice, algo parecido ocurre en el terreno de la organización. No solo es el mercado el que genera poder, no solo es la abstracción del mercado en el capital la que genera formas de privilegio, sino en la organización también se genera una abstracción que genera formas de privilegio. Esto, retomando algunos elementos de Weber, etc., lo llama que en el terreno de la organización se genera una administración burocrática, que lo que hace es que quienes poseen el poder de la competencia de dirigencia en el terreno de la organización también pueden utilizar ese poder como una forma de privilegio que les da un conjunto de facultades que los distingue de las demás personas. De tal suerte que lo que tenemos que entender de ese Bidet es que la modernidad se caracteriza por estas dos formas de privilegio. Un privilegio en el mercado a través del proceso capitalista y un privilegio en la organización a través de la forma de burocratización y dirigencia de los otros mediante los procesos de organización. Estos dos mecanismos, dice Bidet, son fundamentales para entender la modernidad. En una discusión un poco compleja, Bidet lo que nos dice es: no es falso el diagnóstico que hace Marx, en el cual dice que vivimos en una sociedad de clases. Bidet hace todo lo posible para mantener este concepto. Sí hay una división de clases, pero lo que ocurre es que lo que él llama la clase dominante no es una clase únicamente que se encuentre definida por el poder del capital, sino es una alianza, dice Bidet, entre el poder del capital y el poder de competencia dirigente en la organización. La clase dominante, dice, tiene dos polos: el polo del poder del capital y el polo de la organización. Aquí hago un paréntesis. Hace poco, se me acaba de olvidar el nombre, pero en España, un economista catalán muy importante tenía un texto muy interesante que criticaba esta frase de el 99% contra el 1%. No sé si ustedes lo oyeron, ¿no? Decía, el 1% de ricos, ¿no?, se enfrenta al 99% de la población que en realidad vive en condiciones deplorables, y sería una lucha del 99% contra el 1%, que serían los que acumulan más riqueza. Y lo que básicamente explicaba este economista es algo muy interesante. Dice es que este diagnóstico, esta frase, aunque es una frase de propaganda, es muy problemática porque en realidad no solo se trata del 1% contra el 99%. Ese 1%, que es el que detenta el poder del capital, entra en una relación de alianza con el otro polo de la clase dominante, que son los que dirigen, ¿no?,
los que establecen las direcciones del uso de la burocracia, del Estado, ¿no?, de las formas de organización, etc. De tal suerte que para poder funcionar, dice, el poder del capital requiere también de una alianza con el poder de competencia-dirigencia. Esto es fundamental, dice, para tener un diagnóstico real de las luchas políticas contemporáneas. Entonces, dice Bidet, hay una clase dominante que tiene dos polos, ¿no?, el polo del mercado y el polo de la organización y de la competencia-dirigencia. Piensen, por ejemplo, voy a poner un mal ejemplo, estoy caricaturizando de nuevo, pero Peña Nieto probablemente no tenga poder de capital, ¿no? Igual, seguramente ya tiene más que antes, ¿no? Pero lo que tiene es un poder en el dominio de la organización, de definir hacia dónde van las instituciones, de definir cómo dirigirlas, etc. No solo se trata de que el poder lo tengan quienes detentan el capital. En esta clase dominante está formada por dos polos, les decía. Y Bidet dice, y hay otra clase que se llama clase fundamental. ¿Cómo se define la clase fundamental? ¿No? La clase fundamental no se define ni porque somos proletarios, ni porque pertenecemos al trabajo industrial, ni nada por el estilo, dice Bidet. La clase fundamental se define porque es la clase sin privilegio. Es decir, ¿no?, la clase fundamental es la que no tiene privilegio para definir las cosas en el dominio del mercado, ni el privilegio de definirlas en el dominio de la organización. Eso la hace clase, pero no es, dice, ninguna forma de identidad política. Aquí hay una discusión enorme. Ustedes sabrán seguramente que el marxismo clásico decía algo así como hay una conciencia en sí y una conciencia para sí. Entonces los obreros, cuando sean conscientes de sí mismos, van a saber que su papel es hacer la revolución, ¿no? El obrero era un sujeto político, ¿no? Ser obrero implicaba necesariamente ser parte de un sujeto político. Lo que dice Bidet no es cierto. Pertenecer a la clase, ¿no?, popular, pertenecer, en esta terminología, pertenecer a la clase sin privilegio únicamente, ¿no?, es porque no tenemos privilegios en el mercado y no tenemos privilegios en el dominio de la organización. Por tanto, ¿no?, en esa clase no hay una identidad política uniforme. No por pertenecer a la clase no privilegiada, dice, somos un sujeto político. Lo que dice Bidet es que en esta clase está dividida a su vez en estratos y en grupos sociales. Esto es muy importante para pensarnos en términos políticos, ¿no? Al interior de la clase de los no propietarios, de los que no tienen poder de privilegio en la organización, también hay diferencias, ¿no? Y se establecen las acciones en términos de la capacidad de establecer grupos en ese interior, ¿no?, y de establecer alianzas en ese interior y de establecer mecanismos que nos permitan orientar una política en conjunto. Pero no por el hecho de pertenecer a esa clase, dice Bidet, somos un sujeto político en sí mismo. La clase obrera no es un sujeto político. Lo que hay es una clase de no privilegiados que entonces tienen un problema político. ¿Cuál es el problema político? Cómo establecer formas de organización. Y dice además, esto es muy interesante, que los miembros de esa clase no privilegiada, ¿no?, tampoco son uniformes, se diferencian según su pertenencia a ciertos grupos. No es lo mismo, por ejemplo, ser asalariado o funcionario público, ¿no?, que ser un precario que trabaja de freelance, ¿no? Es decir, hay diferencias incluso en esa clase. No por pertenecer a esa clase todos somos hermanos y nos agarraremos de la mano para luchar contra los capitalistas. Ese es un problema político que hay. Y el segundo elemento que es fundamental es que hay otra forma de diferenciación social que no pasa únicamente por la clase. Dice, hay dos procesos de perpetuación de la desigualdad que son anteriores al proceso de desigualdad capitalista. Uno, dice, es el sexo, o lo que en el lenguaje anglosajón sería el género, ¿no? En el lenguaje francés utilizan la palabra sexo. Es decir, las relaciones de desigualdad en términos de género, ¿no?, son anteriores al capitalismo y son formas de diferencia que establecen desigualdades al interior de la propia clase de los no privilegiados. No es lo mismo, de nuevo, ser un hombre, incluso siendo parte de la clase popular, que ser mujer indígena, ¿no? Hay una diferencia ahí. Y la otra forma de desigualdad, el concepto, digamos, puede ser debatido, pero lo que quieren dar a conocer es la idea de raza, ¿no? Las tres formas de desigualdad serían clase, género y raza. Esto es una conceptualización, por ejemplo, de Etienne Balibar, que esta se produce justo por las desigualdades en el terreno del dominio de la geopolítica, ¿no? Estas formas de diferenciación establecen distinciones al interior mismo de la clase popular,
dice Bidet. Y por tanto, el problema de cómo hacemos una política de emancipación no está dado en el hecho de que todos somos parte de una misma clase, sino depende de la manera en que podamos establecer relaciones que hegemonicen, ¿no?, un conjunto de discursos que nos permitan agruparnos para poder enfrentar la clase de los privilegiados en el sentido que tienen poder en el capital y poder en la organización. Concluyo con dos ideas. ¿Qué es el neoliberalismo según Bidet? Si se dan cuenta, Bidet nos dice, en las sociedades modernas hay dos clases y hay tres fuerzas. Una clase dominante, una clase popular, pero la clase dominante se divide en el poder de capital y en el poder de organización. En gran medida el problema de la modernidad tiene que ver con las alianzas que se puedan establecer en términos de estos tres elementos. Lo que dice Bidet, y esto es muy interesante, es que a principios del siglo XX hubo una cosa muy interesante. La clase popular pudo establecer una alianza con los competentes dirigentes. Y esto dio a luz, dice Bidet, a lo que se llama, ¿no?, el Estado Social de Bienestar. En buena medida el Estado Social fue producto de la alianza entre la clase popular y los competentes dirigentes, quienes tienen la facultad de dirigir las instituciones. Por tanto, dice, en ese momento específico de la historia, comenzó a haber una posibilidad de emancipación que no pasaba, ¿no?, únicamente por la lucha brutal contra la clase dominante, sino con la posibilidad de establecer una alianza entre el pueblo y los competentes dirigentes para minorar el poder del capital. ¿Qué es el neoliberalismo? Dice, el neoliberalismo es el fin de esta alianza. El neoliberalismo a mediados de los años 70 implica, ¿no?, la alianza no ya entre el pueblo y el poder de organización, sino entre el capital, ¿no?, y el poder de los competentes dirigentes. Es decir, quienes definen el rumbo de las instituciones ya no están al servicio de la presión que puedan hacer los grupos de la clase política, sino que están al servicio del capital. Eso es lo que ha ocurrido en los últimos 30 o 40 años. Y eso, dice Bidet, ha generado, y esto es un problema muy interesante, que esto no solo ha pasado al interior de un Estado-nación, sino la condición de posibilidad del neoliberalismo para Bidet es la mundialización del capital. De tal suerte que lo que ha ocurrido en los últimos 30 años es, y esto es muy muy importante de pensar, piensa Bidet, que allí donde antes podíamos, en el dominio del Estado-nación, establecer una relación entre la clase popular y los dirigentes competentes que estaban en las instituciones públicas y del Estado, en la medida que el capital se vuelve internacional, las relaciones entre el pueblo y los competentes dirigentes se vuelven más complejas, porque los competentes dirigentes ya no solo se definen en el ámbito del Estado-nación, sino se definen en instituciones supranacionales que están cada vez más alejadas, ¿no?, del lugar en el cual la gente puede organizarse, que es el espacio del Estado-nación. Eso ha hecho que en los últimos 30 años las dificultades para establecer una alianza con el poder de competencia de dirigencia sean mucho más complicadas. ¿Esto qué ha generado? Dice, el neoliberalismo ha generado una dificultad para establecer procesos de organización que puedan establecer alianzas con los competentes dirigentes, porque, ¿no?, las cosas ya no se deciden en el dominio del Estado-nación, sino en el dominio de las instituciones internacionales. Y eso dificulta mucho las cosas. Por otra parte, y es evidente, eso también ha generado la creación de algo así como una lucha de clases que ya no se genera en el dominio del Estado-nación, sino a nivel internacional. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo que pasa en la primavera árabe en cierta medida nos llega como cierta resonancia a nosotros, y eso puede generar alianzas a nivel internacional desde la clase popular. Pero, dice Bidet, eso sigue siendo muy complicado. Bidet termina con una reflexión que me parece muy interesante. El problema político actual, frente a ciertas formas de ver el marxismo, no consiste en negar, ¿no?, la posibilidad, digamos, de negar el Estado para pensar una organización sin Estado en la cual todo se resolvería armónicamente, ¿no? Tampoco, digamos, de criticarlas, que decir algo así como el Estado no es otra cosa que una institución al servicio del capital y por tanto el Estado tiene que acabar junto con el capitalismo, ni nada por el estilo. El problema político actual
es cómo desde las clases no privilegiadas, quienes no tenemos acceso a la definición de lo que ocurre en el gran capital, ninguno de nosotros, a menos que aquí haya algún hijo de Slim o algo por el estilo, define lo que ocurre en el capital, ni en el dominio de la organización. Ninguno de nosotros tiene la capacidad que tienen quienes son poseedores de ese poder de privilegio. Lo que tenemos que hacer es establecer alianzas que nos permitan redefinir el dominio, ¿no?, de la organización en beneficio de la clase popular. Y eso ciertamente no es fácil, porque la clase popular tampoco es homogénea, porque hay diferencias en términos de la adscripción, ¿no?, de género, de lo que llaman raza, ¿no? Esas diferencias hacen que la cosa se vuelva más compleja. Pero nuestro problema político actual es el de cómo creamos, ¿no?, hegemonía en el ámbito de las clases populares para establecer una alianza con los poderes de competencia y dirigencia en beneficio de esa clase popular. Y eso implica pensar cómo, en cierta forma, tomamos las instituciones del Estado para redirigirlas no ya a los beneficios del capital, sino a los beneficios de la población en general. Básicamente esta idea me parece interesantísima como un diagnóstico del presente que permite renovar a Marx ya no solo como un autor, digamos, que pensaría en cómo los proletariados algún día acabarán con el Estado y serán capaces de instaurar un comunismo más allá del Estado, sino una política realista en la cual tenemos que asumir, ¿no?, la correlación de fuerzas como un elemento fundamental para la creación de política, y que implica asumir que en cierta medida nunca la clase popular, como tampoco la clase dominante, esto es interesante, gana al 100%, ¿no? Siempre hay victorias parciales, ¿no?, que son susceptibles, ¿no?, de volver a perderse. El problema, dice Bidet, es este diagnóstico que hace de la modernidad nos obliga a pensar siempre en términos de relaciones, en términos de alianzas y en términos de una lucha política constante. Eso me parece bastante interesante. Este texto termina en particular con los efectos del neoliberalismo, ya no solo en términos objetivos, sino en términos subjetivos. Y muestra cómo se ha generado un tipo de subjetividad que cada vez tiende más a la precarización del trabajo, que influye mucho hasta el punto de lo que llama él la uberización de la sociedad, ¿no?, que sería como el punto climático en el cual se muestra cómo no hay una posibilidad de que la clase popular haya tejido una relación con los poderes de competencia y dirigencia en la medida que no hay legislaciones que favorezcan, ¿no?, al trabajador, sino que parece que toda la legislación está dispuesta para favorecer al gran capital. El fin absoluto, digamos, de la lógica de los derechos sociales, de los sistemas de pensión, etcétera, muestran, sí, en gran medida, la victoria del capital, pero, y esto es muy interesante, una especie de derrota también de la clase popular por su imposibilidad de crear alianzas y de tejer, ¿no?, en términos de la correlación de fuerzas específicas, formas organizadas de contrarrestar ese poder. Y, de nuevo, eso implica una lectura mucho más interesante, a mi entender, de Marx y mucho más precisa. Voy a dejar la cosa hasta aquí porque creo que ya llevo mucho tiempo hablando, pero creo que podremos tener tiempo para algunas preguntas y les recomiendo que compren el libro, ¿no? Aquí tenemos unos ejemplares. El libro está en 145 pesos en las librerías. Hablamos con la editorial y nos han dejado en 100 pesos, entonces ojalá puedan, para esta presentación en particular, ¿no? Bueno, hasta aquí termino yo mi participación. ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, pasen aquí al frente. A ver, usted, adelante, por favor. ¿Tengo que pasar? Sí, por favor. Se está grabando también, No toco paso. Quita tu letrero. ¿Cómo viene la azul? Viene el azul. Por favor. Bueno, yo es la primera vez que escucho hablar del autor. Obviamente no soy marxista. Sin embargo, hacer una señalación sobre cómo el proceso de dirigencia nos va llevando a una desclasación, ¿no? O sea,
esa conciencia de clase en la cual hablaba Marx no se da. Y el ejemplo que se me venía a la mente, por el tema que tengo que trabajar siempre, que es dinero, es el sistema de pensiones. Todos los que estamos aquí somos los que generamos ese plusvalor que se va al fondo de pensiones. Ese plusvalor, en el caso mexicano, lo aporta el Estado, las empresas, el autoempleador. ¿Quiénes son los que lo administran? Los competentes dirigentes. O sea, cuando dijeras competente, me cayó el 20 perfectamente. O sea, no es porque sean mejores administradores que nosotros, sino la ley de 1993 que crea el presidente Zedillo hizo competentes a ellos para manejar una bolsa de dinero que equivale a todo el dinero del gasto público federal anual. Un montón de lana, un chingo de lana. Cuando todos o la mayoría de los que estamos aquí nos jubilemos, nos vamos a llevar 280,000 pesos a los 65 años. ¿Qué haces con 285,000 pesos si tu expectativa de vida es de 85 años? Tienes que vivir con 280,000 pesos a lo largo 20 años nada más. Más o menos administras, ¿no? Pero ese tema de competencia de dirigencia nos hace replantearnos cómo el tema del poder y cómo va entretejiéndose todo este tema a temas completamente supranacionales. O sea, el tema de pensiones no es un tema mexicano, está en Chile. Chile lo crea, en Uruguay, en Bolivia, en Paraguay, en El Salvador, y hay muy pocos fondos, salvo el fondo noruego, que realmente funcionan en favor de los trabajadores. La pregunta, que es una pregunta necesaria: oye, cabrón, ¿por qué hasta ahorita nos estás traduciendo este tipo de cosas, no? Porque es necesario replantearnos cómo funcionan las instituciones en favor de esa extracción de plusvalor que es el excedente que nosotros generamos, y el Estado nos lo quita vía ISR con todos los problemas, los duartes, pero también nos lo quita en favor de las pensiones, para que un grupito de flota, 14 nada más, manejen los recursos de millones de personas, ¿no? Está muy interesante, yo te felicito por la exposición, yo te voy a comprar 2 al menos. Muchas gracias. Si quieren, acumulamos varias para... Gracias. Igual que váyanse formando aquí para... Mira, muy buenas noches, una excelente exposición. Marx sigue vigente a pesar de todo, a pesar de sus detractores. Yo nada más quiero poner un pequeño ejemplo de los hombres de ese 1%. Hay uno aquí en México, Carlos Slim, que es uno de los hombres más ricos que hay del mundo. Y por ejemplo, ahorita me acordaba del dueño de Microsoft, que es otro de ese, pero él, por ejemplo, parte de su dinero lo está donando a países donde está la situación muy complicada, algo que no hace Slim, por ejemplo. Y Gates, que es el que ha dado dinero, apoyo, inclusive a la UNAM, hace poco le dio computadoras de primer mundo, o sea, nada de chatarra. Entonces ahí vemos algunos pequeños ejemplos de esto. Yo lo que voy es esto. Por ejemplo, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, se está acercando a esas alianzas con gente que está dentro, que maneja el capitalismo. Romo se ha acercado con el hermano del delegado Moctezuma, que está a su vez con el grupo de TV Azteca. En fin, yo creo que este tipo de alianzas se ve la vigencia de lo que tú estás diciendo. Entonces yo creo que sí me gustaría que tú pudieras platicar un poco más en las elecciones que vamos a tener y lo que está haciendo, por ejemplo, López Obrador a comparación de los otros, ¿no? Que es muy claro la reunión con empresarios, con gente que maneja capital, que maneja trabajos en diferentes estados, principalmente en el norte del país, que está haciendo ese trabajo. Y ahí tiene que ver mucho Tatiana Cloutier, que conoce perfectamente la trayectoria de su padre de Maquío. Hay que juntarnos con todos y platicar con la gente y escuchar sus puntos de vista. Ahí está vigente lo que está diciendo Marx. Y hay que ver lo que está haciendo Putin. Más allá de las amenazas nucleares, se junta con la clase poderosa porque quiere la reelección. Y se junta con la gente del poder, lo que tú estás diciendo. Lo está haciendo también el hombre de China.
Es un partido comunista, políticamente, pero es uno de los grandes, es la segunda economía del planeta. Entonces yo creo que sí me gustaría que si por ahí tú puedes expresar un poquito más, en el caso por ejemplo de Andrés Manuel, que está tomando las tesis de Marx, lo que tú estás planteando y de esta autoría, y felicitaciones. Gracias. Sí, buenas noches. Yo me llamo José Luis Sánchez, vengo de Valle de Chalco. Se me hace muy interesante, muy importante el tema de Marx. Lo que sí yo sugeriría que el tema de Marx, para estudiarlo, para mí no se puede desligar de Engels, de los estudios de Engels. A su vez no se pueden desligar de los estudios y los avances que tuvo Lenin y otros teóricos en cuanto a la lucha de clases, en cuanto a conceptos y categorías, yo digo súper importantes. Yo digo que tocar a Marx sin hablar de materialismo histórico y de materialismo dialéctico, y sin hablar de lucha de clases, es pues, simplemente llegar a interpretaciones de autores que para mí en ocasiones han confundido más que aportar. A mí se me hace que pues hablar de, no sé, de competentes dirigentes así en seco, pues para mí se me hace un concepto pues raro, nuevo, pero que no es en sí un concepto de definición precisa, fuerte, profunda, como las que sí desarrolla Marx en cuanto se pone a estudiar. Marx es relativamente difícil, pero a la vez no tan difícil. A mí se me hace más difícil entender en los términos que nos comentó el doctor. Digo, de todos modos es loable el esfuerzo que hace, pero se me hace más difícilmente entendible en los términos de esas clases, de esos conceptos, que cuando leemos directamente a Marx. ¿Sí? Marx nos habla con toda la claridad de la lucha de clases. Para mí, estudiar a Marx sería leer precisamente a Marx, leer cómo lee y supera a Feuerbach, supera a Hegel, cómo estudia toda la historia y toda la filosofía anterior a él, cómo estudia la economía política de quienes habían tenido el máximo desarrollo en economía, que eran los ingleses en ese entonces. Estudia la filosofía francesa, que era la más adelantada en ese entonces. A mí se me hace que debemos de partir, para mí, debemos de partir de Marx, de Engels, de todos sus conceptos, y de ahí revalorar todo el desarrollo histórico después del propio Marx, del propio Lenin, y pues también leer a sus intérpretes. Pero yo digo que algunos de sus intérpretes también pues elaboran otros conceptos que no tienen la profundización, ni el estudio, ni la caracterización fuerte que Marx hace de todo lo que él ha estudiado, de todo ese desarrollo de la industria, de cómo se van desbordando, el capital va creciendo dentro de los países de esos estados-nación, y después se desborda ese gran crecimiento. Ahora llamamos neoliberalismo. A mí se me hace es una palabra media hueca y media también media vacía, como lo de globalización. No son conceptos, es como si dijera yo pelotización. O sea, no me dicen nada, pero se están refiriendo al crecimiento del capital, y que la extensión de ese capital intensiva y extensivamente en todos los países del planeta, ¿sí? Y como unos grandes capitalistas. Bueno, lo dejo ahí, pero se me hace que para leer a Marx sí hay que ir directamente a Marx, y a Engels, a Lenin y a otros teóricos directamente de él. Gracias. Tratemos de ser más concretos. Por favor, jóvenes que quieran participar, adelante. A ver, es que Lula ya había levantado la mano. A ver, desde antes, no la había visto, sí, gracias. Sí, tratemos de ser más concretos, por favor. Creo que eres billetista, pero antes que nada, pues saludo la ponencia, excelente expositor, y coincido en la aportación que hace el compañero Virgilio Caballero respecto a la caracterización que hace de Marx. Fue un gran pensador del siglo XX, monumental la obra de Marx sobre el capital, y no coincido.
no coincido con Videt. Nosotros llamamos revisionistas a mucho de la obra que hacen del análisis que hacen de Marx. Yo soy marxista desde fines de los 70 y para nosotros efectivamente Marx dejó inconclusa su obra respecto al análisis del capitalismo. Sabemos que el neoliberalismo es una etapa que estamos viviendo que quizá no se llegó a analizar con precisión por Marx porque ya no le alcanzó la vida, sí lo analizábamos. Sin embargo, tuvimos a Lenin, que en la fase superior del capitalismo, que es el imperialismo, puntualiza muy bien las relaciones de producción que se vienen a dar con el imperialismo. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que se puedan dar la organización política, las alianzas, porque entonces se pierde la lucha de clases, que es la esencia de la obra de Marx. ¿Sí? Nosotros lo vemos en el fetichismo de la mercancía, ¿sí? Donde está resumido lo que se llama el trabajo asalariado y capital. ¿Sí? Y nosotros sabemos que esa organización internacional que se tiene que dar precisamente está en el internacionalismo proletario. Nosotros sí creemos que exista todavía ese sujeto histórico que es el obrero, ¿sí? Y que está en esas relaciones de producción establecidas que da el capitalismo. Entonces, para mí, Videt es un revisionista del marxismo. Buenas noches, compañeros, gracias por la pequeña exposición. Mi pregunta, más o menos lo que pude captar de tu exposición, se encaminaría que si hay estas alianzas de los privilegiados, tanto de los que tienen el capital y de los que administran el desarrollo de la organización, y dado que en 1970, aún habiendo la cortina de hierro, ya podían hacer a diestra y siniestra, ¿no? Dar el golpe de estado, ¿no? Que es en Chile, ¿no? Que se vio, ¿no? Que podían actuar y hacer lo que quisieran, y posteriormente ya Thatcher y Reagan, ¿no? Etcétera. Entonces, estas alianzas, pues, es que sí se oye muy oscuro, ¿no? Porque están estas alianzas y siendo una minoría de privilegiados, tanto de organización, etcétera, pues yo lo capté como que ya no hay una posibilidad a un cambio, no decir un capitalismo más favorable o llegar a un socialismo, pero pues sí, yo lo capté así, o sea, viene valiendo, ¿no? Porque, o sea, tenemos ejemplos en Brasil, en Argentina, que después de los Kirchner siguió Macri y así, etcétera. Entonces, y pues, el capitalismo se ha mantenido, bueno, no sé si capitalismo así como tal, pero en las corrientes de ese pensamiento liberal, de tanto el anglosajona, que creo que ha sido más anglosajona, ¿no? Se han mantenido y pues, o sea, sí hay pensamiento de izquierda, pero no ha habido, por decir, de ahí dentro, tanto en Estados Unidos o en Inglaterra, un avance más a la izquierda. Entonces sí habría posibilidad de, o siguen las utopías. Sí, en estas tres participaciones. Bueno, buenas noches. Lo que yo entendí de tu libro, pues, es muy buena ponencia, pero yo tampoco, como la compañera, tampoco estoy de acuerdo, porque no se está manejando ya la lucha de clases, ya no se está tomando tampoco en consideración a los obreros para que tomen el poder, tampoco ya se está tomando eso en cuenta, tampoco nos está dando ya una solución para que esa misma gente, ese mismo proletariado luche por derrocar esos medios de producción. Ya nos está manejando, no nos dan una solución. Bueno, lo que yo entendí, no nos dan una solución para que los obreros tomen el poder. Eso es todo. Bueno, rápidamente, a mí me parece interesante el trabajo que hace Videt, porque creo que justamente en la medida en la que pensamos que el marxismo queda como en desuso
y pensamos que como ya no coincide con la problemática que existe y a lo mejor los conceptos no concuerdan con la realidad que vivimos, entonces me parece que esta propuesta de análisis es muy interesante y que revive a aquellos que sentíamos como esa nostalgia también de que el marxismo lo necesitábamos, pero de una manera en que se adaptara el análisis a lo que estamos conociendo. Mi pregunta es si Bidet considera justo en esta, como bajar a territorio concreto, cuál sería la manera de resolverlo, entre la problemática donde dice, bueno, el problema está entre el mercado y la organización. En ese sentido, por ejemplo, desde el Estado-Nación, ¿cómo podría ser un Estado-Nación para retomar? Porque si esto queda más allá, globalmente, digamos, queda fuera del Estado-Nación, ¿cómo podría ser un gobierno que se promueve como un Estado-Nación para retomar y luchar contra esta cuestión que va mucho más allá de ellos? Porque un gobierno concreto dice, bueno, yo vengo como un Estado-Nación, ¿y cómo le hago como Estado-Nación para defender y para retomar estas ideas? Y obviamente también desde la cuestión de la organización, más bien de las clases, ¿cómo podemos homogeneizar o cómo podría proponernos Bidet que seamos homogéneos? Porque claro, y sobre todo en México tenemos toda esta convergencia, no solamente de una cuestión de análisis teórico, sino también hasta ideológico, ¿no? Y que no solamente se desprende de la idea de Marx y de la lucha de clases, sino de intereses incluso que la clase social, que es la que determina, te dice tú debes pensar esto. Entonces, ¿cuál sería la propuesta de Bidet para decir, bueno, cómo homogenizamos aquí, pero también cómo esa manera de homogenizar podría ayudar al Estado-Nación, que es lo concreto, para superar esa otra etapa? Gracias, buenas noches. Nada más para decir algunas palabras, estoy de acuerdo con la compañera, lo que nos manifestó, pero yo tengo otra visión. Yo utilizo de lo que viene siendo la teoría clásica marxista, lo que viene siendo el método, nada más, ¿sí? Lo que pudiera decir Marx sobre el mundo contemporáneo, digamos que sería poco, porque realmente tendríamos nosotros que descubrir cuál es, digamos, el misticismo que hay en todo lo que nos está pasando. Este tipo de autores, con nombres cada vez más raros, ¿sí? Ellos hacen o tratan de hacer un descubrimiento o redescubrimiento de Marx, pero tomando como punto de partida la sociedad europea o las sociedades europeas y todo ese tipo de cosas. Nosotros estamos viendo otra realidad muy distinta, ¿sí? Y eso tendríamos que entenderlo y acoplarnos a lo que estamos viviendo, ¿sí? Es, digamos, como si encuentran al piojo, y los autores europeos se encuentran al piojo del piojo que se llama Feferefe, y luego encuentran al piojo del piojo del piojo que se llama Fifirifi. Pero esto no nos lleva a ningún lado. Nosotros tenemos que buscar de alguna o de otra manera lo que hemos estado haciendo en cuanto a una lucha social, ¿sí? Y como lo ven ustedes, ¿sí? La formalidad del cambio cada vez se opone más a que nosotros lo hagamos. ¿Por qué? Porque nos empiezan a inventar que somos, ¿cómo se llaman estos? Populistas y estas cosas, y que el populismo es una cosa del pasado, todo ese rollo. Esto viene a colación por una situación. Estamos buscando un camino, ¿sí?, que nos lleve de alguna o de otra manera a lo que viene siendo el fin de la organización social. Y esta, sinceramente, yo se los digo, y parece que por ahí vamos todos, ¿sí?, la encontramos únicamente, o por lo menos como planteamiento original, en Aristóteles. Parecerá mentira, yo les recomiendo que lean Aristóteles y vean la vigencia del pensamiento de Andrés Manuel López Obrador con la teoría aristotélica, y se van a dar cuenta que ahí está el asunto. Lo demás tenemos que entenderlo, lo demás es entender la realidad que estamos viviendo y actuar en función de ella. ¿Por qué? Los paradigmas que nos traigan de otros planetas o de otros mundos no me parecen los adecuados, ¿sí? No corresponden a nuestra realidad, y sobre todo estamos viendo que están considerando mucha gente que este movimiento o esta participación, ya voy a terminar, ¿sí?,
tiene que ver mucho, ya no sé, me está yendo la idea, pero creo que la pesco, tiene que ver mucho con la cuestión de que enfrentamos, ¿sí?, una realidad en condiciones en que nosotros no somos una generalidad, digámosle así, como si fuera el austríaco en Austria o el alemán en Alemania. No, nosotros somos muchas realidades y eso lo tenemos que entender, ¿sí? Somos grupos indígenas distintos uno de otro, 50, 60 tipos de personas indígenas, somos de otro tipo de cuestiones, algunos estamos preparados, otros no lo estamos, y todos somos distintos. Sin embargo, tenemos un aliciente que para mí es muy importante, ¿sí? Cuando nos dicen que somos, sí, a esa gran mayoría analfabeta, como dijo Tere Vale en una publicación, ¿sí?, han de haber visto por ahí, de Juan Luis Gili, ¿sí?, dice, va a llegar la mayoría ignorante y van a imponer a un monstruo, ¿sí? Yo lo que digo es esto, ¿sí? No se les olvide que esa mayoría ignorante, ¿sí?, surgió, ¿sí?, el personaje más humilde en México y se convirtió, ¿sí?, en el estadista más grande que ha habido en América y quizás en el mundo en su tiempo, que es Benito Juárez. ¿Sí? Gracias. Sí, ¿se puede? Muchas gracias. Sí, claro. Primero que nada, pues, felicidades. Me parece excelente tu ponencia. Bueno, a mí me agrada mucho un autor que se llama Thomas Piketty, que seguramente has oído hablar de él, pero que si no lo conocen, pues puedan acercarse a su obra. Él nos habla de que en el mundo capitalista, cuando la tasa de retorno del capital es mayor a la tasa de crecimiento del Estado-Nación, es cuando se empieza a dar la excesiva acumulación de riqueza y comienza a aflorar la miseria y la desigualdad. Su solución, una solución utópica, él mismo lo admite, es una tasa impositiva progresiva que puede llegar desde el 2% hasta el 80% sobre las ganancias del capital. Él mismo habla que esta posibilidad es políticamente inviable. Esto nos remite nuevamente a las luchas de clase, en donde, como bien comentas, los aparatos que funcionan en la sociedad, que están limitados por ciertas dirigencias. ¿Cómo es el concepto? Competentes dirigentes. A mí no me parece que sea como tal un hueco del marxismo, sino más bien que el marxismo se marca en su tiempo y tiene una evolución paulatina conforme los distintos autores que perciben diferentes realidades que en parte han evolucionado gracias a la obra marxista. Me parece importante esta serie de reflexiones, de ejercicios teóricos para entender, rediseñar las teorías que nos permitan describir hechos fácticos. No es que nos guste tal o cual configuración, es que simplemente lo que hacemos es observar una realidad y de ahí traducirla para comunicarla, y mejorarla. Entonces, en este sentido, yo creo que la lucha de clases queda de alguna forma filosóficamente obsoleta, porque ya no es funcional para mejorar nuestra realidad, ya que el fin de los estados-nación es mantener la paz pública. Y entonces ahí viene mi pregunta. Como movimiento de regeneración nacional, que estamos buscando mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población en nuestro país, ¿cuál crees tú que es el papel que como militantes, incluso como jóvenes que estamos realizando estos ejercicios reflexivos, tenemos para mejorar nuestra nación a partir de una revisión teórica como la que estás haciendo tú? ¿Cuál es nuestro papel en términos de comunicación? Muchas gracias. Voy a toda velocidad tratar de responder la mayoría o todas, ¿no? Si se me va una, les pido disculpas de antemano.
Lo de Giovanni, no sé dónde quedó Giovanni. Sí, exactamente es lo que tú dices, el concepto de competencia es eso, ¿no? Y me parece súper interesante en el caso específico de Videt tratar de mostrar, y ahorita lo conecto con otras cosas que decían, que se hace súper importante para entender nuestra modernidad. La descripción que hace de la modernidad no es, digamos, lo que él quisiera que fuera, sino plantea algo así como el mapa de la correlación de fuerzas existentes, que desde su perspectiva, evidentemente, cierta tradición marxista olvidó o dejó de lado esa otra forma de poder, que es el poder de competencia-dirigencia, al concentrarse únicamente en el poder del capital. Y muchas de las cosas que hoy vemos en nuestra realidad cotidiana tienen que ver, sí, con el poder del capital, pero también mucho con esta otra forma de poder, que es el poder de competencia y dirigencia, que decide, ¿no?, muchísimas cosas de nuestra vida cotidiana, y también debería de ser un frente que nos permitiría establecer una aglutinación en términos de lo que llama Marx, de lo que llama Videt clase popular, o el pueblo como clase, ¿no? De hecho así se llama su último libro, El pueblo como clase. Y entonces, lo que quería agregar de lo que decía Giovanni es que Videt dice algo que creo que es muy coherente. La lógica de cierto marxismo ortodoxo consistía en señalar algo así como llegar a un momento en el cual, ¿no?, el proletario será capaz de acabar con el mercado y el establecer a través de la planificación organizada una nueva sociedad emancipada y libre. Ese, dice, a partir del socialismo real, no puede ya ser el objetivo de una verdadera lucha de clases, sino que tiene que ser, dice, ¿no?, el control del mercado por la organización y el control de la organización por la palabra democrática abiertamente expuesta entre toda la ciudadanía. Es decir, el objetivo de la lucha de clase no es que Videt diga que ya no existe la lucha de clase, sino que no puede ser más, ¿no?, superar o sustituir el mercado por la planificación. La organización debe ser capaz de mantener un mercado que siga funcionando, pero esa organización debe estar gobernada por una palabra democráticamente repartida. Ese es su ideal, ¿no?, como ideal político. El segundo elemento de lo que decía respecto a Andrés Manuel, lo único que quiero apuntar es que creo que sí es muy interesante, entendiendo la correlación de fuerzas actual y comprendiendo que la política coyuntural es siempre un problema real, es decir, no podemos, como decía Keynes, a largo plazo todos estaremos muertos, no podemos esperar hasta que en un futuro provisorio podamos ser capaces de aglutinar una lucha de clases donde el proletariado consciente acabe con las instituciones del Estado y expropie los medios de producción. Probablemente eso sea una buena opción, pero tenemos que atender la coyuntura electoral, y creo que es importante, ¿no?, tomar en cuenta que sí, ¿no?, actualmente en la situación en la que vivimos no hay forma de establecer una manera de enfrentar los problemas que son gravísimos que vive México sin establecer alianza con el poder de los competentes dirigentes y con el poder del mercado. No hay manera de hacerlo, ese es mi punto de vista. Pero creo que no es lo mismo, ¿no?, las alianzas con el mercado que se viven en Noruega que las alianzas en el mercado que se viven en los países del tercer mundo. Es decir, aun cuando el poder del capital puede ser pensado como negativo, no es lo mismo, digamos, Javier Duarte, no es lo mismo el poder que se tiene en el ámbito de la competencia dirigente de Javier Duarte o el poder que, por ejemplo, Andrés Manuel ejerció en la Ciudad de México, ¿no? Es decir, sí hay diferencias, no todo por pertenecer a una alianza entre el poder competente dirigente y el capital es negativo y hay que demonizarlo y hay que decir que todo es igual. Creo que es fundamental establecer esos matices, y yo creo que es importante pensar que en la coyuntura actual es imposible sacar adelante los problemas del país sin establecer alianzas, ¿no?, en el ámbito de la organización, en el ámbito del mercado. Yo creo que estoy convencido de eso. Probablemente, digamos, no todos estén de acuerdo, pero ese es mi punto de vista. Lo otro, yo no estoy seguro que el concepto de revisionismo pueda seguir, o sea, pueda describir la obra de Videt, que lleva, digamos, 30 años estudiando a Marx, leyendo a fondo El Capital. Yo hago una traducción de uno de sus libros, pero en realidad tiene una gran obra, y yo creo que para hacer ese tipo de calificativos habría que leer toda su obra completa para poder saber.
si en realidad es un revisionista o no, etc. Lo que sí quisiera apuntar, es un elemento importante, quizás no me expliqué bien. De hecho, lo que quiere hacer Bidet es reivindicar la idea de que sigue habiendo lucha de clases, ¿no? O sea, su idea es sí hay lucha de clases. Pero el problema, ¿no?, es que con la manera en que cierto marxismo ortodoxo conceptualizó la clase, decía que inmediatamente por pertenecer a una clase uno era un sujeto político vinculado a esa clase. Eso decía cierto marxismo. Esto está desde la teoría crítica, o sea, en los años 40 y 50, el gran problema, por ejemplo, de autores como Adorno y Horkheimer, es cuando se dan cuenta que los movimientos proletarios apoyan el nacionalsocialismo y al fascismo, ¿no? Es decir, pertenecer al proletariado no nos definía inmediatamente como sujetos de una revolución comunista. Y lo que muestra, entonces, es que no hay una identidad política por pertenecer a la clase. El problema de construir esa identidad política es un problema que se tiene que hacer en la interrelación entre grupos que, además, dice Bidet, no por pertenecer a la clase de los no privilegiados, todos tenemos las mismas convicciones, ni tenemos las mismas condiciones, y tenemos incluso formas de desigualdad. Lo que les decía, no es lo mismo pertenecer a un sindicato importante, al que tengo más o menos derechos garantizados, a ser parte de la clase popular siendo un freelance o un precariado, o el outsourcing. No es lo mismo, e incluso esto es importante, esto el CONAPRED lo ha mostrado, no es lo mismo pertenecer a un grupo indígena que pertenecer, ¿no?, a otra forma fenotípica, porque eso implica formas de desigualdad, incluso al interior, ¿no?, de la misma clase. No es lo mismo ser hombre que ser mujer, digamos. Esas desigualdades están al interior de la clase. Por tanto, pertenecer a una clase no es un sinónimo de sujeto político. Eso es lo que quiere decir Bidet, no que se haya acabado la lucha de clases. De hecho, su idea es, hay que pensar de nuevo la lucha de clases, pero justo en esta complejidad que Marx no pudo pensar. Sí, ¿no? Más adelante, yo agradezco que alguien, digamos, creo que por allá fue que dijeron que era loable la interpretación que hago de Bidet. Agradezco el comentario, pero creo que hay que leer a Bidet directamente porque, digamos, es complejo el tema, y me parecería que una crítica tendría que hacer a partir de la lectura de su obra. Más adelante, aquí me hacen una pregunta interesante respecto a qué se puede hacer, ¿no?, en ese ámbito. Eso es un texto de Bidet, ni siquiera son mis ideas, yo estoy tratando de expresar las ideas de Bidet. Bidet acaba de sacar un libro que habría que ver si se traduce, que se llama Ellos contra nosotros, o El pueblo como clase, ¿no?, que plantea ya el problema no solo en la descripción de la modernidad, sino en el problema político. ¿Cómo le hacemos para construir grupos de presión en la clase popular que sean capaces de establecer alianzas reales con el poder político en función de los beneficios de la totalidad? Y eso es un problema político, ¿no?, que digamos, el problema político es un problema que no se resuelve teóricamente, ¿no? El problema de cómo construimos, ¿no?, una política de liberación en la que seamos capaces de organizar y tejer una alianza real se hace en el día con día, ¿no?, en este tipo de actividades, en lo que hace la clase ciudadana día con día, ¿no?, construir ciudadanía, etcétera. Eso ninguna teoría lo puede explicar, eso es lo que se hace cotidianamente, ¿no? Pero hay un elemento que sí me parece importante, ¿no? Lo que dice Bidet respecto a la pregunta, creo, de Pablo, ¿no?, es, pareciera que hay una especie de falta de optimismo si todo, ¿no?, es definido por un Estado supranacional en el donde se definen todas las cosas y ya no tendríamos que hacer porque el poder del Estado nacional así se ha perdido, ¿no? La conclusión final de todo el libro de Bidet es, aún con sus limitaciones, ¿no?, la única manera que él ve en la cual podamos luchar por la emancipación es tomando el Estado-Nación, ¿no? Para él eso es importantísimo, ¿no? Él piensa que lo ideal sería que estableciéramos condiciones de una alianza de clase a nivel internacional, pero en la actualidad, ¿no?, eso resulta sumamente complejo, ¿no? Y distingue una cosa interesante, así como en el Estado-Nación hay soberano y ciudadanos, dice, hay algo así como ciudadanos del Estado-Mundo. ¿Quiénes son los ciudadanos del Estado-Mundo? En cierta medida, dicen, son los líderes de los estados, ¿no? Son los que, digamos, representan un estado en las decisiones globales. Pero también, dice Bidet, no solo son los líderes de los estados, sino también es todos los grupos de la clase popular que se organizan en función de la transformación.
la forma en la que podamos establecer alianzas con el Estado-Nación sí es importante, no es menor, no es una cosa que podamos dejar para después en lo que nosotros ahorita damos la verdadera lucha, que es la lucha contra el capital. Es cierto que esa lucha está, pero también es importantísima la lucha por tomar las instituciones estatales, porque sí definen la forma de vida de la gente, ¿no? Y creo que eso es importante tomarlo en cuenta. Y es un poco el apunte que intenta hacer Bidet. Decían algo ahí del método. Sí, efectivamente es importantísimo retomar el método de Marx, aunque la gran pregunta que los filósofos todavía y los economistas no han podido terminar de resolver es cuál es ese método, ¿no? Porque no se sabe si hay método dialéctico o no hay método dialéctico, ¿no? Hay quienes critican que la noción de materialismo dialéctico, hay quienes dicen que no, etcétera, ¿no? Entonces igual habría que hacer un libro sobre cuál es el método de Marx. Y finalmente, esto que dices de Piketty es importantísimo, ¿no? La idea de Piketty me parece fundamental y pasa por una resolución que tiene que ver, desde su perspectiva, por un modelo de transformación en el ámbito de los impuestos, ¿no? Lo que creo que dice Bidet es, hubo un momento en el cual no se acabaron las clases ni nada por el estilo, pero por lo menos, este es otro punto que quería tocar, por lo menos en Europa, y esto sí es cierto, por lo menos en Europa hubo una alianza, ¿no?, de la clase trabajadora con el poder de competencia de dirigencia. Y eso generó, yo estuve en Francia en 2016 y se acuerdan fue cuando estaba la ley El Khomri, ¿no?, que era una ley laboral. La movilización de los sindicatos en Francia es súper importante. Y eso se logró porque, a pesar de que, digamos, sigue habiendo capitalismo en Francia, los sindicatos establecieron una alianza con los poderes que hacen que tengan mucho más fuerza, ¿no?, que muchos de los sindicatos aquí. Es decir, hay una tradición sindical, incluso en Alemania, en Francia, que es mucho mayor que aquí. Y eso sí tiene que ver por la manera en que establecen relaciones las clases populares con, ¿no?, quienes tienen el poder de competencia en el Estado. Es decir, no es menor, no es, digamos, algo circunstancial. Lo otro, con esto termino, algo que decían respecto a alguna especie de eurocentrismo en Bidet y de cómo se llamaba y eso. En realidad, la idea de Bidet es que su teoría de la modernidad es una teoría de la modernidad que no es eurocéntrica, porque su descripción de la modernidad no es la descripción de una modernidad que surge en Europa, como casi todo, incluso Wallenstein tiene esta idea. Para Bidet, la modernidad surge cuando entran en relación en un Estado-nación, mercado y organización. Y de hecho, en otro libro, establece que el primer lugar donde eso ocurrió fue en China, en la era de Song, en el año 1000, ¿no?, que fue uno de los primeros lugares en donde se puede hablar del inicio de la modernidad. Y también se podría buscar el origen de la modernidad, no solo occidental, sino de la modernidad oriental, por su forma de definir la modernidad. Él describe el inicio de la modernidad occidental, de hecho, en Italia. Esa es una enorme discusión si la modernidad surge en Italia o en Francia, ¿no? Y él la localiza en Italia, en el momento del Renacimiento, etc. Pero señala que hay posibilidades de encontrar este desarrollo de la modernidad no solamente en Occidente. Eso me parece súper interesante. Y ahí hay un debate que tiene con Dussel, etc. Finalmente, pues compren el libro, se los pido, para que se pueda leer y podamos discutir con algo más.